Muy buenos días a todos los que están conectados en este momento a nuestro 13º webinar del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Este grupo que tiene una iniciativa desde hace varios años con el objetivo de hablar de temas de sanidad y que está formado por profesionales de la sanidad forestal de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y la misión que tenemos es apoyar y difundir iniciativas de investigación, fortalecer vínculos entre la academia, empresas, gobiernos y facilitar el intercambio de información en toda nuestra región. Hemos tenido varias reuniones, iniciativas con el objetivo de hablar de manejo sostenible de plagas y enfermedades, y este esfuerzo conjunto que hemos desarrollado es para tener información al instante entre todos los actores del Cono Sur. Hoy día, en este 13º webinar que estamos presentando, vamos a conversar sobre los problemas emergentes en viveros forestales. Y tenemos a 3 invitadas de lujo que nos van a estar acompañando hoy día. Está por un lado Sandra Lupo, la doctora Lupo de Uruguay, y tenemos a 2 representantes de Colombia, nuestras amigas Dina y Gina, que son de Smurfit Westrock, que también van a estar acompañándonos en el día de hoy. Hoy día tendremos 2 presentaciones. Una, como decía recién, va a estar a cargo de la doctora Lupo, de Uruguay, y la segunda presentación la van a hacer en conjunto Diva Bolaños y Gina Zavala. Las preguntas, como de costumbre, las vamos a tener al final de todas nuestras presentaciones, de tal manera que incentivamos a nuestro público a que vayan incorporando sus preguntas en el chat del canal. Entonces vamos a partir ya con la primera expositora, que está a cargo de la doctora Sandra Lupo, que es profesora adjunta de micología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay. Es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y trabaja desde el año 95 en sanidad forestal y control biológico de plagas y enfermedades. Actualmente, Sandra se enfoca en problemas sanitarios en viveros, incluyendo diagnóstico, manejo y biocontrol. Anteriormente investigó enfermedades fúngicas en vid y frutales, así como biodiversidad de hongos y procesos biotecnológicos. Su trayectoria combina investigación, formación de estudiantes, asesorías técnicas a productores y empresas en manejo sanitario y sostenible. Así que tendremos una interesante presentación con Sandra Lupo, a quien le pido que ya vaya abriendo su cámara y compartiendo la presentación para poder escuchar la presentación que ella ha preparado. Sandra, ¿estás ahí ya conectada? Sí, creo que sí. Perfecto. A ver si me ven. Aún no, pero ya viene. Ahí te pido que por favor pongas la presentación Sí, estoy en eso. en modo presentación. Perfecto, muchas ¿Se ve gracias, bien? Sandra. Ahí se ve Bueno, bien. Puedes partir. bueno, puedo empezar. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación. Es mi primera vez en este grupo presentando. Y bueno, les voy a hablar de un problema que apareció como importante en Vivero, en un proyecto que tuvimos, en un proyecto en conjunto con INIA, y en el cual participamos varias personas. Yo fui la coordinadora de la parte de sanidad, pero después otras investigadores y estudiantes de posgrado participaron en este proyecto. Bueno, yo les voy a hablar, como les decía, de un problema que verdaderamente no es un problema nuevo. Estos hongos, los hongos pestialoteoides, que es de lo que yo les voy a hablar, hace muchísimo tiempo que los venimos viendo en problemas sanitarios en eucaliptos. Lo que pasa que nunca le dimos la importancia que creemos ahora tiene,
y que esa importancia nos quedó, nos quedó evidente a partir de estudios en vivero. Nosotros, como que cuando analizábamos manchas foliares, los hongos pestalotioides siempre aparecían, y nosotros nunca les dimos, siempre los consideramos patógenos secundarios o a veces hasta ni siquiera patógenos. Este es un error, digamos un sesgo equivocado que tuvimos nosotros, pero que no solo nosotros lo tenemos, lo tuvieron en muchas partes, dado que estos hongos presentan una gran variabilidad de estrategias y una gran cantidad de especies con diferentes estrategias patógenas o saprófitas. Bueno, les voy a presentar en principio los resultados obtenidos en el marco de este proyecto Bosque 30, pero organicé la presentación donde van a dar un poco la historia de estos hongos, cómo fueron cambiando de nombre y pasando a integrar diferentes grupos, y cómo se fue afinando, digamos, la clasificación actualmente en base a los adelantos en la parte de taxonomía molecular. El proyecto bueno, los hongos pestalotioides son hongos que seguramente muchos los conocen porque tienen unos conillos muy típicos, fusiformes, que tienen varios septos y que tienen en las células extremas, en el ápice y en la base, tienen pelos, ¿no? Que pueden ser pelos ramificados, simples, o en el otro extremo un único pelo o a veces dos. Estos hongos tienen además como característica parte de las células que presentan una pigmentación que es muy variable, y son hongos cosmopolitas que están en las zonas templadas y tropicales, y que siempre están muy relacionados con las plantas, con diferentes, digamos, estrategias, ya sea como patógenos, incluso como endófitos, y como saprófitos. En el caso de los endófitos tienen una importancia también por la producción de metabolitos secundarios que se estudian con algún interés biotecnológico. Muchos de estas especies de endófitas tienen también, además del interés, digamos, como patógenos, un interés biotecnológico por su posible aplicación en el caso de los metabolitos. Digamos, estos hongos originalmente estaban dentro del género Pestalotia, que fue dividido de acuerdo a la cantidad de células que formaban los conidios en 3 géneros: Pestalotia, Pestalotiopsis y Truncatela. Pestalotia es el único género de este grupo, y la especie tipo, Pestalotia pesisoides, tiene 6 células, es el que tiene mayor cantidad de células, y bueno, estos hongos sobre la superficie de los hospederos forman acérbulos que cuando crecen salen hacia la superficie, y presentan un tipo de conidiogénesis que en algunas fotos las vamos a ver anelítica. Truncatela de estos géneros es el que tiene los conidios, digamos, con menos número de células, y Pestalotiopsis, que aparece digamos, en esta presentación, en esta publicación en 1949, tiene 5 células, y las 3 células medianas son coloreadas. Los apéndices pueden tener diferente forma, diferente largo y distinta morfología. Estos hongos tienen esas características que yo les nombré, tanto la coloración, no el número de células, pero sí la forma de las células, la cantidad de células pigmentadas, la forma de los apéndices y la ramificación, son características que son muy variables y que dependen mucho de las condiciones de cultivo, de donde uno las observa, por más que las haga en cultivos estándares, en donde se utilizan acículas de pino como inductores de la fecundación. Estas características son muy limitadas, y bueno, haciendo una revisión de este grupo de hongos, en el 2014 este grupo de hongos fue dividido, donde se introdujo el género Neopestalotiopsis, que es el género en que nos vamos a focalizar en esta presentación, y acá se utilizaron características morfológicas y características moleculares.
se comparó la secuencia de la región ITS, de parte del gen de la beta-tubulina y de parte del gen del factor de elongación. Esto que ven acá es un pedacito del árbol que presentó este autor en el 2014, en donde encuentra 3 clados bien diferenciados, crea el género Neopestalotiopsis, que lo separa de Pestalotiopsis, y también el género Pseudopestalotiopsis. El género Neopestalotiopsis hasta el 2022 en el Index Fungorum tenía alrededor de 70 especies descritas, pero todos los años van apareciendo nuevas especies y van marcando la importancia de las distintas especies como patógenas en distintos hospederos. Yo les quería mostrar un poquito cómo fue el proyecto en el que yo les decía de estudios en vivero, en donde obtuvimos, nosotros lo que hacíamos era observar, había un muestreo que lo realizaba gente de India, nos mandaban las muestras, nosotros poníamos las muestras en cámara húmeda, hacíamos observación directa, aislábamos los hongos y luego pasábamos a la identificación morfológica a nivel de género y finalmente a la parte de extracción de ADN y análisis de las secuencias dependiendo de los géneros de hongos encontrados. Ustedes pueden ver en esta diapositiva que encontramos muchos géneros importantes, causando distintos tipos de síntomas, ya sea en tallo o en hoja, manchas foliares, necrosis, pequeños cancros, dependiendo de los hongos. Pero lo que les quiero mostrar acá es que los hongos pestalotioides, es decir, fundamentalmente Neopestalotiopsis y algunas especies de Pestalotiopsis, fueron una parte muy importante de los hongos que encontramos asociados a síntomas en los viveros. ¿A qué tipo de síntomas encontramos nosotros asociados estos hongos? Bueno, a manchas foliares, algo que veníamos viendo, como yo les decía al principio, en hojas adultas, en muchos problemas cuando nos mandaban muestras de eucaliptus, pero que nunca le dimos la importancia que le tendríamos que haber dado. Acá lo que vemos son estas estructuras que pueden ser acérbulos o picnidios. Estos hongos forman, los conidios salen o en forma de gota o en forma de cirros negros, después acá vemos los conidios, pero como siempre vemos, estos conidios son todos muy parecidos y es muy difícil a nivel morfológico hacer algún tipo de separación. Otros síntomas que veíamos, acá vemos necrosis de tallo o pequeños cancros, acá ven los cirros saliendo de Neopestalotiopsis, acá ven la parte de la célula conidiógena y los conidios surgiendo de las células conidiógenas dentro de los picnidios, y cuando nosotros hacíamos una desinfección superficial y inoculábamos pequeños trocitos de estos tallos, lo único que nos salía era Pestalotiopsis, que lo pueden ver acá. En muchos casos no solo era una necrosis del tallo, sino que toda la planta terminaba muriendo. Bueno, eso nos hizo pensar que a lo mejor no eran especies tan banales como a nosotros nos parecía. Y entonces ahí decidimos empezarlas a estudiar un poco más profundamente. En la segunda parte les voy a presentar algunos resultados preliminares que tenemos sobre inoculaciones en plantines de estos hongos. Entonces, lo primero que hicimos, digamos, fue hacer grupos morfológicos y separarlos y hacer la parte de identificación molecular. Acá lo que ven es un árbol filogenético, las secuencias que se utilizaron son las que estaban reportadas hasta el momento en la bibliografía, que es la secuencia de ITS, la secuencia de beta-tubulina y de parte del factor de elongación. Estos árboles, este árbol tiene acá los valores es una combinación de máxima parsimonia, máxima verosimilitud y análisis bayesiano. Los 3 árboles mostraban la misma topología. Bueno, en el caso de máxima parsimonia, con 1000 de Bootstrap, y acá están indicados los porcentajes de los Bootstrap y los porcentajes del análisis bayesiano en los nodos. Nosotros encontramos 4 especies, todas asociadas a síntomas: Neopestalotiopsis rosa, Eucalyptorum, Logian pendiculata y Neopestalotiopsis hispánica. Una vez que estos eran hongos que cuando nosotros los mirábamos no nos era posible distinguir. Entonces,
mediante metodología molecular, es decir, comparación de secuencias, pudimos identificar estas 4 especies. Lo que ven acá es la foto de cultivos de 3 de las especies, porque me falta la foto del Longia pendiculata, que no la tengo. Pero como ustedes pueden ver, hay muy poca variación en la morfología. Si ustedes ven acá los cultivos, sí se ven diferentes morfológicamente, pero esta morfología distinta no es tan estable. Y los conidios son muy, muy parecidos. Acá abajo lo que se ve es cómo nacen los conidios a partir de la célula conidio. Estas fueron las especies más comunes que encontramos acá. Entonces, nosotros analizamos en este proyecto 10 viveros comerciales, que no les puedo decir el nombre, que están con letras, y un vivero municipal, que es un vivero que no es de eucaliptus, sino de muchas plantas. Y lo que en esta tablita lo que pueden ver es la distribución, digamos, de las especies que encontramos en los distintos viveros. Estos viveros están ubicados tanto en el litoral oeste como en el norte y este del Uruguay, o en la zona centro, o sea, están ubicados más o menos por todo el Uruguay. Ahí son viveros en donde fundamentalmente las plantas que se analizaron fueron plantas de Eucalyptus grandis y Dul. Entonces, como vemos, la especie que está más distribuida es el Neopestalotiopsis rosae y Neopestalotiopsis hispánica, que aparece en la mayor cantidad de viveros. Y también aparecen algunas especies de Pestalotiopsis que no están en la presentación porque solo no las pudimos identificar a nivel de especies, no nos aparecen relacionadas con ninguna especie conocida, tenemos que hacer mayor cantidad de análisis, ¿no? Bueno, las especies menos comunes, como la especie de Longia pendiculata y Neopestalotiopsis eucalipto. Bueno, una vez que tuvimos estos resultados y que nosotros vimos que era muy frecuente encontrarlos asociados a manchas, a necrosis, incluso a plantitas que estaban en el lápiz muerto, decidimos hacer ensayos de inoculación en plantines para comprobar a ver si realmente podíamos lograr repetir los síntomas. Entonces, hicimos inoculaciones en hoja y en tallo, en hoja de Eucalyptus grandis, Eucalyptus duni, donde hacíamos unas pequeñas heridas con agujitas muy finitas y apenas tocando la superficie de la hoja, e inoculábamos una suspensión de conidios. Y por otro lado, en Eucalyptus grandis, donde las plantinas eran un poquito de mayor edad y más robustas, hicimos inoculaciones en tallo, donde levantamos los primeros tejidos, la epidermis y un poquito de la corteza, e inoculamos con un disco de agar que contenía micelio de lobo. Sellamos, como se ve acá, con una cinta y después analizamos los resultados. Bueno, ¿qué vimos? Por un lado, lo que vimos, bueno, acá no está la foto de los controles, pero los controles no tenían ningún síntoma. Y nosotros elegimos 2 cepas de Neopestalotiopsis rosae. Acá está el resultado de una, no produjo ningún síntoma. En cambio, Neopestalotiopsis hispánica sí produce una mancha, una necrosis muy importante. Y Neopestalotiopsis eucalyptorum presentó, la necrosis era como mucho más intensa y, bueno, en todas las hojas que inoculamos aparecía este tipo de lesión, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejábamos durante más tiempo, el patógeno fructificaba sobre la mancha y de hecho lo pudimos reaislar y recuperar a partir de los conidios que aparecían sobre la mancha. En tallo, por otra parte, tuvimos como que un comportamiento como mucho más variable, pero también se correlacionó con lo que encontramos en hoja.
fueron inoculadas las mismas cepas, Neopestalotiopsis rosae, que prácticamente no produjo lesión, o las lesiones eran muy superficiales y muy pequeñas, y no en todas las plantas. Y de vuelta volvemos a encontrar que Neopestalotiopsis eucalyptorum era el que producía las lesiones más importantes, produciendo anillamiento, y lo que veíamos era que el plantín se moría, o que por encima de la lesión, como en el caso de Neopestalotiopsis hispánica, la necrosis era progresiva a partir de la lesión, y hacia el ápice del plantín la planta se moría. Respecto a Neopestalotiopsis longia pendiculata, nosotros no lo habíamos probado en hoja porque en ese momento estábamos resolviendo la taxonomía de este grupo de hongos y no lo teníamos todavía identificado. Como les dije al principio, nosotros analizábamos 3 regiones del genoma y bueno, eso lleva tiempo, y entonces este todavía no estaba. Cuando lo logramos identificar, bueno, lo inoculamos en tallo, y también vimos que producía lesiones, no llegaba a anillar, pero producía lesiones que podían llegar a ser de tamaños bastante grandes. Así es como se ven, capaz las fotos son algunos ejemplos. Este es Neopestalotiopsis rosae, hispánica y eucalyptorum, y yo no la veo, y donde ven distintos tipos de necrosis, con distintos tipos de tamaño. Frente a estos resultados, que bueno, la parte de las inoculaciones son preliminares, nosotros llegamos a algunas conclusiones. Bueno, por un lado, encontramos 4 especies, 3 de ellas son nuevos registros para Uruguay. Estas son hispánica, eucalyptorum y longia pendiculata. Neopestalotiopsis rosae sí ya fue descrita para Uruguay, incluso hace poquito en las jornadas de fitopatología se hizo un estudio en frutilla, en las especies, y encontraron Neopestalotiopsis rosae como patógeno de frutilla. Las 3 especies, excepto rosae, que también los datos respecto a rosae son un poco, digamos, que habría que tomarlos un poco podrían ser relativos, porque las cepas de Neopestalotiopsis rosae pueden tener diferente comportamiento en las plantas. Estas 3 especies, Eucalyptorum hispánica y longia pendiculata, produjeron lesiones, y bueno, como conclusión así importante del trabajo, creemos que por lo que vimos y por la extensión de la lesión y la muerte de la parte apical, puede comprometer la supervivencia de los plantines en vivero. Esto es, digamos, en vivero es muy evidente, en plantas adultas habría que ver. Respecto a este trabajo, yo, bueno, quería hacer algunas consideraciones. En estudios hechos en Eucalyptus globulus en Portugal, en el 2021, describieron 5 nuevas especies de Neopestalotiopsis, entre los que están las especies que encontramos nosotros en Uruguay: Neopestalotiopsis eucalyptorum, Neopestalotiopsis hispánica y Neopestalotiopsis longia pendiculata. Ellos no hicieron ensayos de patogenicidad, pero sin embargo los encontraron siempre asociados a lesiones, entonces los reportan como posibles patógenos. Eso respecto a estas especies que encontramos en Uruguay. Por otro lado, Neopestalotiopsis rosae, si bien en eucaliptus aparentemente no sería un problema, en otros cultivos sí lo llega a ser, produciendo grandes pérdidas, por ejemplo, en cultivos de té, en cultivos de frutilla, y en varios otros cultivos, donde hay numerosos estudios de Neopestalotiopsis rosae, con inoculaciones y con, bueno, descripciones en diferentes, digamos, cultivos. Y además sí encontré un trabajo donde Neopestalotiopsis longia pendiculata
sí se hizo un estudio haciendo inoculaciones artificiales en hoja, también con la misma metodología que usamos nosotros con Longia pendiculata, pero en otro hospedero, que es en camelia, y sí ellos encontraron también que producía, que se comportaba como un pato. Ahora bien, estos hongos son hongos cosmopolitas que tienen un amplio rango de hospedero. O sea, no, se los encuentra en diferentes tipos de plantas. Si bien el Neopestalotiopsis rosa es el que tiene el más amplio rango de hospedero, encontrándose en varias familias de plantas, nosotros acá en Uruguay, asociados a Eucalyptus, encontramos especies nuevas y especies que también están compartidas, por ejemplo, con algunos encontrados en Brasil. El grupo de investigadores de Santos publicó un estudio donde aíslan varias especies de Neopestalotiopsis y hacen ensayos de patogenicidad y bueno, y encuentran que que sí producen lesión. Hacen ensayos en tallo y hoja. Y bueno, y acá hay un problema digamos, de la clasificación, porque en el árbol filogenético que nosotros tenemos, nuestras especies de Neopestalotiopsis hispánica agrupan con especies que ellos encontraron en Brasil, pero que les llaman de otra manera. Lo que pasa que desde el punto de vista taxonómico, el nombre correcto sería Neopestalotiopsis hispánica. Entonces, como, digamos, como gran corolario final, nosotros tenemos varias especies de Neopestalotiopsis asociadas a viveros de eucaliptus, algunas de las cuales recientemente se están estudiando en otras partes del mundo, algunas de ellas fueron descritas como especies nuevas dentro del género Pestalotiopsis, y muchas de ellas son compartidas con algunas encontradas en Brasil. El estudio de estos hongos está, digamos que tomando como relevancia en los últimos tiempos en la parte a nivel forestal. Si bien están muchos muy estudiados como patógenos en otros cultivos, a nivel forestal recién ahora se le está dando la importancia que creo que tiene. Por eso yo les decía al principio, este no es un problema nuevo, porque lo venimos viendo todo este tiempo, pero recién ahora es nuevo para nosotros, recién ahora le estamos prestando la atención que le deberíamos prestar. Por otra parte, yo personalmente creo que es un problema que puede ser muy importante en viveros y que habría que, de alguna forma, encontrar formas de controlarlo o por lo menos, prestarle mucha atención. Pero también, por ejemplo, el grupo de Portugal, ellos plantean que no solo en viveros, sino también en plantas jóvenes de hasta un año de Eucalyptus globulus, en este caso, podrían ser un problema realmente, o lo encuentran asociado a muchas plantas. Nosotros no estudiamos los Neopestalotiopsis en hojas adultas ni en manchas, porque, como les decía al principio, ese sesgo negativo que tuvimos de quitarle importancia. Bueno, esto es lo que tenía para presentarles. Muchas gracias por escucharme y bueno, estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Sandra, por tu completa presentación, muy interesante. Les recordamos a quienes están conectados en este minuto que las preguntas las pueden hacer en el chat, pueden dejarlas para el final de las presentaciones que vamos a realizar. Así que agradecemos nuevamente a Sandra Lupo por su presentación. Y ahora vamos a dar paso a la presentación que tenemos de nuestras colegas de Smurfy Westrock, Dina Bolaños y Gina Zavala. Diva es ecóloga y magíster en ciencias agrarias, con énfasis en protección de cultivos. Tiene 22 años de experiencia en entomología forestal y actualmente lidera el área de entomología y es un referente técnico regional. Su trabajo se centra en el manejo integrado de plagas en plantaciones de pino y eucalipto,
con énfasis en estrategias de control por conservación en ecosistemas tropicales. A lo largo de su carrera, DIVA ha contribuido a la sostenibilidad del manejo forestal y a la comprensión de la interacción insecto-planta en sistemas productivos. Por su parte, Gina, que a todo esto les voy a pedir que ya vayan abriendo su cámara y levantando su presentación. Gina Zavala es ingeniera forestal, magíster en ciencias forestales con énfasis en patología forestal, con 8 años de experiencia en el sector y actualmente lidera el área de patología de la empresa, fortaleciendo la capacidad técnica y estratégica del programa de sanidad forestal de la compañía. Su trabajo se centra en detección temprana de enfermedades, evaluación de impacto económico y manejo basado en resistencia genética en pino y eucaliptus tropicales. Sus aportes han mejorado la toma de decisiones y promovido sistemas forestales más resilientes y sostenibles. Diva y Gina nos acompañan para compartir su experiencia en el manejo integrado y preventivo de plagas en viveros. Así que vamos a invitar a Diva para que comience esta presentación conjunta que tiene con Gina Zavala. Por favor, entonces, les pedimos que compartan su presentación para que podamos ya iniciar esta segunda presentación de nuestro webinar número 13, que como decíamos inicialmente, estamos enfocados hoy día en un tema que es muy relevante, que son los problemas emergentes en viveros forestales. Buenos días. Gracias, Rodrigo. Estamos esperando que nos habiliten para compartir pantalla, por favor. Ahí estamos haciendo ahí la gestión para que lo puedan compartir. Ya, gracias. A veces no se puede, ¿no? Bien, ahí se ve. Tienen un segundo, sus 20 minutos de presentación, por favor. Ok. Ok. Bueno, buenos días entonces pues para todos. Nosotras vamos a compartir desde nuestra parte experiencial y vivencial un tema bien interesante y bien importante, no solo a nivel regional, sino como lo citaba la doctora Lupo, porque vamos a ver que también tenemos ese tema en nuestra presentación. Entonces es monitoreo preventivo de bradicia y también sus agentes relacionados en vivero. Hacemos parte de Smurfit Westrock Colombia, dentro del área de investigación y desarrollo, y juntas lideramos el área de sanidad forestal. Básicamente vamos entonces a hablar un poco del contexto general, luego de los agentes causales o el agente causal principal y cómo nosotros lo relacionamos a hongos patógenos. Vamos a hablar un poco del monitoreo, luego esa relación directa con hongos patógenos forestales en vivero y cómo nosotras hemos hecho un manejo preventivo, cómo siempre apuntamos a ese manejo preventivo. Un poco entonces del contexto sobre el patrimonio forestal de Smurfit Westrock en Colombia. Básicamente acá tenemos el mapa de Colombia y estamos ubicados en la parte occidental del país, como suroccidente. Nosotros dividimos nuestro patrimonio básicamente en 3 zonas, 3 áreas. Zona norte, que es lo que estoy mostrando acá, zona centro y zona sur. Nuestro patrimonio está compuesto actualmente más o menos por 68.000 hectáreas, de las cuales operativas tenemos en pino y en eucalipto, 42.000 aproximadamente. Nuestro vivero, aquí como para finalizar y de pronto contextualizar un poco, está ubicado en esta área, en el Valle del Cauca, con una altitud aproximada de 1.400 metros sobre el nivel del mar y una precipitación anual promedio de 800 milímetros. Hola, buenos días. Bueno, continuando, entonces, nuestro vivero está en la cordillera oriental, en la parte de los Andes, y producimos pino y eucalipto, aproximadamente 8 millones de plántulas
al año. Para contarles un poquito del por qué la intención o por qué estudiamos este insecto, partimos de que hacemos parte de un programa de sanidad forestal a nivel nacional, donde asistimos a cursos y allí mencionaron la aparición de este insecto haciendo daños en viveros forestales y en viveros de flores. Estos viveros tenían como una asociación con otros cultivos de hongos comestibles. Entonces aparece la inquietud para nosotros el por qué, o sea, qué pasaba o si el insecto lo teníamos. Entonces llegó la curiosidad y empezamos a hacer rastreos. Entonces aquí quiero mostrarles este videito donde podemos evidenciar, esto es una muestra traída de campo en eucalipto y pues ahí se ven las larvas, las larvitas que tienen la característica principal que es el flujo interno donde está el sustrato del cual se alimentaron y la cabecita negra, eso es, en su taxonomía es característico. Lo otro es que le llaman el fungus gnat, que es mosca del fungus y está asociada, o la literatura reporta que se asocia con alimentación de hongos y causa heridas y transmite enfermedades. Bueno, después de que empezamos a hacer monitoreos en conjunto con la persona encargada de vivero y su personal, entonces queríamos conocer, queríamos saber en qué sitios lo encontrábamos y colocamos trampas pegajosas. La información la hemos ido colectando poco a poco porque no la encontramos en poblaciones grandes. Sabemos que es cosmopolita, entonces su presencia, cada vez que la tenemos, aprovechamos la oportunidad. Es un trabajo que lo venimos realizando desde septiembre del año pasado. Como ustedes pueden observar, ahí ya tenemos pues mayor conocimiento de una hembra, un macho. Por acá obtuvimos los huevos, larvas y algo bien interesante que la larva cuando ya va a empupar se esconde en medio del acerrín y ahí hay como si hubiera desaparecido. Entonces aquí tenemos la duración que logramos obtener de su ciclo biológico y pues partimos de 32 huevos y terminamos con 4 pupas. El seguimiento total fue de 28 días, entonces nos programamos como para tener ciclos de un mes de seguimiento. Aquí lo que quiero presentarles es que cómo se manifiesta la sintomatología. Entonces, árboles que están entre los 3 y los 4 meses, están ya casi para salir a campo, se observan amarillamientos. La tarea nuestra era observar la raíz y el sustrato, solo nos enfocamos, ya conociendo la larva, entonces en larvas de bradicia. Aquí está como es la raíz de un pino, pero empezamos a encontrar este tipo de heridas. Y esto es para relacionarles un árbol sano con un árbol con sintomatología. Acá también para mostrarles el daño en eucalipto. Entonces encontramos larvitas asociados al cuello de la raíz, encontramos unas exudaciones, se veía la cicatriz, y en el tallo del árbol empezaban a aparecer estas estructuras. Todos los árboles que tenían el daño en la raíz manifiestan este tipo de estructuras. Bueno, en los resultados de los muestreos que se han realizado, ya llevamos 17, 18 muestreos y vimos que el número obtenido de larvas pues siempre ha sido un poco menor a 20. Está relacionado con unos disminución de lluvias y aumento de temperaturas muy fuertes.
Esto para el caso de pino, y en eucalipto encontramos el daño, pero no encontramos las larvas. Bueno, básicamente con toda esta información empezamos nosotras entonces a formular, ya teníamos digamos que formulado y tenemos formulado para nuestro vivero el sistema de vigilancia sanitaria. Básicamente implementa 2 rastreos fitosanitarios que son bien estratégicos al año y fueron diseñados para capturar las condiciones que se consideran más críticas en nuestro ciclo productivo. Entonces, al final, cada rastreo evalúa exhaustivamente síntomas foliares, condiciones en raíz y cuello, como decía Divaneri, calidad del sustrato y también presencia de plagas que están asociadas, como en este caso bradicia. En el rastreo 1 lo hacemos en el inicio de la temporada húmeda, hacemos evaluación preventiva completa y tenemos un rastreo 2 en el fin de la temporada seca que monitoreamos la efectividad de las estrategias o de lo que se implementó después del rastreo 1. Básicamente aquí lo importante es que este enfoque que nosotros tenemos sistemático nos ha permitido tomar decisiones pues basadas en datos que son reales y ajustar cada vez las estrategias de manejo según cómo vayan cambiando las condiciones en el vivero. Empezamos entonces, también como lo mencionó Divaneri, a escuchar en varios escenarios donde íbamos que los viveros forestales acá en Colombia empezaron a tener varias dificultades, varios temas de sintomatologías recurrentes y esto se empezó a asociar a Pestalotiopsis, a varias especies de Pestalotiopsis. Entonces nosotras también empezamos a hacer acá esos rastreos orientados a encontrar también poblaciones de estos hongos. Y bueno, vimos también una alta frecuencia, ¿cierto? Tanto en pino como en eucalipto. Es algo bien interesante porque es, creo, el único patógeno que tenemos compartido, digámoslo así, haciéndonos daño en pino y en eucalipto. Es un patógeno foliar dominante y esto lo hablo a nivel general de viveros forestales en Colombia. Básicamente empezamos entonces a decir, bueno, tenemos un agente que es bien importante en términos de insectos, ¿cierto? Y es bradicia. ¿Qué factores entonces pueden favorecer que esté en vivero o que las poblaciones se nos aumenten en vivero? Entonces, definitivamente vimos que sectores con acumulación de humedad crean esos microambientes ideales para que se desarrollen las poblaciones. Luego también con el tema entonces de los sustratos, mayor contenido orgánico definitivamente le da alimento a las larvas. Vimos también que la presencia de algas no solamente es un indicador de exceso de humedad, sino que también es una fuente adicional de alimento para bradicia. Y definitivamente cuando se hace pues reutilización de bandejas, entonces las zonas con acumulación de residuos y material orgánico en descomposición, pues bueno, ayudan a todo este incremento de poblaciones. Los rastreos a nosotros nos ha permitido identificar esas correlaciones claras entre los factores ambientales y las poblaciones de bradicia. Así entonces, ¿qué podemos hacer? Focalizar las estrategias de manejo que tenemos a las áreas que nosotras determinamos como las más vulnerables de acuerdo a esto que anteriormente les estaba contando. Y definitivamente pudimos identificar dentro de todo el análisis que desde el área de entomología Divaneri y su equipo hizo, también esos mecanismos por los que bradicia entonces facilita las infecciones en términos de hongos patógenos. Esos mecanismos son daño radicular porque se crean puertas de entrada pues para hongos patógenos. En términos de transmisión mecánica, las esporas pues quedan adheridas al tegumento del insecto. También tenemos que hay una atracción a sustratos colonizados y en términos de microambientes húmedos, pues si hay más bradicia, hay más esporulación también. Aquí hay algo interesante que nosotros podemos comentar y es que la interacción entre bradicia y los patógenos fúngicos es multifacética. Definitivamente eso fue lo que pudimos o lo que tenemos ya por sentado y es que las larvas, como ya lo dije, generan unas microheridas en las raíces. Estas entonces facilitan la penetración de hongos y en ese también, digamos que también mientras eso pasa, los adultos transportan esporas mecánicamente en su cuerpo. Además, prefieren sustratos colonizados por hongos y entonces, ¿qué pasa? Que esto crea un ciclo de retroalimentación positiva entre el insecto y los hongos patógenos. Entonces empezamos nosotras acá dentro del área a establecer si había una correlación entre la afectación pues, o la infección, digámoslo así, por especies de Pestalotiopsis y por el daño que hace el insecto. Entonces, definitivamente tenemos unas curvas paralelas que generamos y nos da que la incidencia de bradicia y la de los hongos patógenos siguen patrones temporales y espaciales similares.
También tenemos una evidencia visual que nos dice que las raíces dañadas en zonas de alta densidad de bradicia muestran también mayor presencia de esporulación fúngica y definitivamente los microambientes compartidos. Entonces, los mismos factores ambientales que favorecen a bradicia, que lo vimos en una diapositiva anterior, también son los que promueven el desarrollo de hongos patógenos. Teniendo en cuenta eso, empezamos entonces también todo un plan, no solo para tratar de entender más esta correlación, sino para entonces tener ese manejo preventivo, porque si bien en nuestro vivero, después de los rastreos vimos que no estaba para nosotros siendo un problema, pero como les dije, sí a nivel de Colombia, ¿cierto? Y a nivel de otros viveros ya teníamos la alerta, entonces empezamos a instalar trampas de esporas, empezamos, bueno, a hacer todo este muestreo y este rastreo, y bueno, ahí ustedes pueden ver, obviamente encontramos una cantidad de cosas, pero específicamente también empezamos a encontrar especies de Pestalotiopsis, y bueno, ahí seguíamos haciendo todos nuestros estudios de correlación entre patógenos y bradicia. Bueno, con todo esto que ya Gina les contó, entonces nosotros empezamos a investigar, y teniendo en cuenta que en el país no se cuenta con unos estudios científicos, lo único que existe es que hay un registro de 17, o sea, el género está, pero no hay un registro científico que nos indique en qué sitios, y tampoco hay por la autoridad encargada de regular las plagas en el país, no hay nada que lo esté mencionando. Entonces prácticamente nos ha tocado volvernos unas investigadoras en conjunto con el vivero. Entonces empezamos por lo que creíamos que podrían estar, que fue el sustrato. Se colocaron trampas muy cercanas a esas pilas. Esto es aserrín y fibra de coco. Colocamos trampas pegajosas para hacer el seguimiento. Entre el sustrato colocamos estas trampitas con batata y empezamos a buscar. Entonces también nos trazamos unos parámetros para saber cómo iba evolucionando nuestro manejo, ir creando esas metodologías y también irlas modificando en la medida que encontráramos o no encontráramos. Entonces le dimos que si encontrábamos 5 adultos por trampa, debíamos hacer un manejo químico, lo considerábamos alto. Que si estaban por menos de 5, pues que debíamos monitorear con mayor frecuencia ese sitio, y como sabemos que es cosmopolita, pues de más que íbamos a encontrarlo, y si no lo encontrábamos, pues excelente. También empezamos con unas recomendaciones, recoger todo el material que se encontrara y descartarlo, incinerarlo. Debajo de las ceras podíamos encontrar algas como esto que estamos mostrando aquí, y se recomendó hacer limpieza total de las ceras, aplicación de cal viva, la retirada de estas malezas que están alrededor de los árboles, y eso lo reforzamos con la instalación de trampas amarillas pegajosas. Empezamos a hacer conteos ayudados por el microscopio. Hoy ya tenemos una persona encargada en hacer muestreos semanales. También aquí están los parámetros de evaluación. Con el tiempo fuimos incluyendo a estas trampas amarillas, les adicionamos unas pocetas con una solución de vinagre. Esto atrae las moscas, y esto es lo que hemos ido recogiendo y estamos tratando de hacer los conteos. Tenemos al momento 109 trampas instaladas en todas las áreas de producción. Hemos reforzado con la aplicación de Sterneinema feltiae. Esto es un nemátodo que lo estamos produciendo en larvas de geométridos. Nos demora 11 días en incubación, luego lo colocamos en cámaras White para hacer el lavado. Aquí es para mostrar cómo emergen los juveniles.
y luego hacemos el lavado de ellos y pasamos a hacer las aplicaciones en campo. Entonces tenemos aquí los nematodos, se llevan con regadera a cada una de las áreas de producción y esto se hace el monitoreo semanal y las aplicaciones quincenales. Lo interesante de todo esto es que no nos quedamos solo, digamos que con el manejo preventivo del insecto, ¿cierto? Sino que también entonces fuimos un poquito más allá y entonces también empezamos a trabajar con el tema de Pestalotiopsis. Hicimos acá desde el área de sanidad en términos de manejo genético la evaluación de nuestro material operativo tanto para eucalipto como para pino, entonces ya tenemos datos bien interesantes en términos de susceptibilidad, esto específicamente para Pestalotiopsis con nuestro material pues algunos de nuestros materiales de eucalipto, y acá tenemos también para el género pino cómo se comporta también con las diferentes especies pues, que tenemos y esa susceptibilidad con respecto a Pestalotiopsis. Obviamente ese conocimiento ya nos permite tener herramientas para luego centrarnos en esas especies susceptibles y de ahí poder tener diferentes estrategias. También trabajamos desde el enfoque de resistencia inducida. Definitivamente vimos que unos tratamientos con inductores de resistencia nos disminuyeron la severidad de la enfermedad, estamos hablando causada por Pestalotiopsis del 58%. También tenemos otros diferentes inductores de resistencia basados en algas marinas o en silicatos de potasio. También nos dieron muy buenos resultados. Probamos con ácido salicílico y en algunos clones lo que hace es que se asoció con mayor severidad. Estamos aún investigando por qué y qué pasa con de pronto como con esta interacción con el ácido salicílico. Aquí en la foto es bien interesante, a la derecha entonces tenemos el control que hacemos, no le aplicamos sencillamente nada, de hecho ni siquiera fue inoculado, sino que tuvo una afectación natural y aquí podemos ver qué pasa si no se le hace el manejo. Y a la izquierda entonces tenemos un manejo que estamos haciendo con consorcio microbiano compuesto por Trichoderma, Bacillus, Metarrhizium, diferentes organismos que nos ayudan entonces a que las plántulas puedan superar esta infección. Al final, ¿qué hemos aprendido y qué tenemos definitivamente por seguro? Es que ese enfoque holístico que nosotras manejamos acá en el área y también en el vivero, en donde el manejo integrado no solo involucra diferentes métodos, sino también una visión de la relación entre los diferentes agentes causales y el entorno, es lo que nos permite entonces tener éxito una vez conocemos un agente, un problema, y empezamos entonces a interactuar y digamos que a hacer lo más pronto posible todas las estrategias, pero no solamente desde un enfoque, sino que tratamos de involucrar todo lo que está alrededor. Con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Viva y Gina. Excelente tema, excelente presentación. Voy a pedir tanto a Diva como Gina que abran su cámara, lo mismo a Sandra, que por favor abra su cámara, porque ahora vamos a empezar la sección de preguntas. Primero, comentarles y felicitarlas a las tres expositoras. Fue muy buena las dos presentaciones, muy interesantes los temas. Y pensando en que nosotros estamos viendo problemas emergentes de temas fitosanitarios en viveros forestales, es importante considerar que estos problemas emergentes no solamente se producen por plagas que entran desde otros países, ¿no es cierto?, o que se asocian desde otros cultivos, sino que se manifiestan o se activan por alguna condición particular de manejo del sitio, del clima. Así que estamos enfrentados a una condición que es muy interesante y que se está repitiendo probablemente en todos nuestros países, ¿no? Tanto en bosque nativo como en plantaciones. Así que sus presentaciones fueron muy interesantes porque abordaron la temática exactamente como lo habíamos conversado y planificado respecto de estos temas emergentes. Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas y han llegado bastantes preguntas en el chat. Así que vamos a partir con una pregunta genérica para el que quiera partir contestando, por favor siéntase libre de hacerlo.
Dice, ¿por qué consideran que estos problemas empiezan a llamar la atención en los últimos tiempos si ya estaban presentes hace algún periodo de tiempo en sus situaciones? ¿Alguna de las tres quiere hacer algún comentario? Sí. Sí, en nuestro caso hubo un cambio de sustrato. Pasamos de trabajar con turba y empezamos a trabajar con fibra de coco. Y la fibra de coco, pues buscando en literatura, viene muy afectada con algunos patógenos y también es materia orgánica para que la mosca pueda llegar. Rodrigo, yo creo que un componente importante ahí a tener en cuenta, obviamente, es todo lo que también hacemos, ¿cierto?, en pro de mejorar esta productividad, obviamente los cambios en términos de material genético. Si bien testeamos para que sean susceptibles, para que sean tolerantes, perdón, a diferentes complejos de plagas y enfermedades, obviamente se sacrifican unos genes por otros y bueno, ahí estamos con todo ese tema del desarrollo genético y para nadie es un secreto las condiciones cambiantes en términos de ambiente, temperatura y precipitación definitivamente hace que de pronto estos hongos estuvieran allí o esos insectos estuvieran allí, pero ahorita encuentran las condiciones adecuadas para poder establecer sus poblaciones. Lo otro que yo pienso es que no se le había prestado atención, de más que hace mucho tiempo estaba, como lo dijo la doctora Sandra, como están en el sustrato y son un poco invisibles, entonces no le habíamos parado bolas. Excelente. Muy bien. Sandra, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, en el caso de Neopestalotiopsis, bueno, primero la taxonomía avanzó muchísimo en los últimos tiempos. Entonces hay como, digamos, una caracterización de las distintas especies, porque no todas las especies son igualmente patógenas. Incluso se están haciendo estudios de comparaciones de genomas completos para poder llegar a identificar las especies. Eso por un lado. Por otro lado, este como que es uno de los primeros estudios sistemáticos que se hace en todos los viveros, y este es un problema que evidentemente es más importante en vivero que en plantas adultas, que es lo que nosotros, las muestras, por ejemplo, que nos llevaban muchas veces con otros patógenos que con una importancia espectacular, como por ejemplo las especies de Teratophaeria o las especies de Calonectria, que son como mucho más visibles y mucho más, digamos, dañinas. Y por otra parte también cambió en el Uruguay las especies, ahora se planta mucho más Eucalyptus duni y Smithy, por ejemplo, y a lo mejor esas especies son más susceptibles y empiezan a aparecer más, porque las muestras que tenemos, si bien también tenemos de Grandis, la mayor cantidad eran de Duni, y entonces empiezan a aparecer asociadas a nuevas especies de eucaliptus cosas diferentes. En Uruguay se empezó plantando glóbulos, o sea, eso fue cambiando. Y también digamos, se extendió el uso de clones, ¿no? Entonces, esas cosas pueden hacer que, aparte de que ya en otras especies, Neopestalotiopsis fue importante, en la parte forestal se ve que, digamos, ahora empiezan como a verlo de otra forma, no solo acá, también en otras partes del mundo, probablemente por las mismas causas que nosotros. Sí, bueno, muy interesante. Y lo que las tres comentan, obviamente tiene una relación muy relevante a lo que estamos viendo hoy día en los viveros de los distintos países. Chile no es la excepción y nos encontramos también con especies que hace un par de años no generaban ningún problema en nuestros cultivos, tanto de pino como de eucalipto, y hoy día están cada día más presentes y generando algunos daños, y que son muchas veces hongos oportunistas que se aprovechan de esta situación de estrés que se produce por la alta productividad que le queremos sacar a nuestros materiales. Así que bueno, un tema que da para largo. Tenemos muchas preguntas en el chat, así que eh, a nuestro público que está conectado les vamos a pedir un poquito más de paciencia en esta oportunidad, porque nos vamos a extender un poquito más para poder hacer algunas de las preguntas que hemos ido seleccionando con el equipo, y que voy a partir por Sandra. Dice Sandra, si hay alguna de las especies de Neopestalotiopsis que haya tenido mayor número de aislamientos asociados a manchas foliares. Es decir, ¿hubo alguna especie dominante asociada a los síntomas? Y las especies, digamos, la especie más frecuente es Neopestalotiopsis rosae.
que nosotros, por lo menos nosotros probamos 2 cepas. Una no produjo ninguna lesión y la otra produjo algún grado de lesión. Entonces yo creo que esa especie además en otros cultivos está reportada como patógena. Yo creo que sí. Nosotros probamos muchas cepas, podemos encontrar un distinto comportamiento. Incluso Neopistalotiopsis rosae podría terminar siendo un complejo desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Porque porque son hongos difíciles de clasificar. No alcanza con 3 genes, no alcanza a veces con 4 genes, entonces a lo mejor tenemos dentro de ese grupo que tiene un amplio rango de hospederos, no sé, eso es lo que yo pienso que puede pasar, porque muchas veces pasa, que bueno, que tenemos distintos, no sé si llegar a ser especies, pero digamos distintos genotipos o haplotipos diferentes que tengan un comportamiento patogénico distinto. Lo que pasa es que los otros que fueron, digamos no los encontramos en la mayor cantidad de viveros, pero los encontramos, sí, en algunos de ellos, sí fueron, digamos, estaban, digamos, los que nosotros encontramos más patógenos en los ensayos fueron los que encontramos asociados fundamentalmente a necrosis de tallo. El Eucalyptorum y el Hispánica. El rosae apareció como por todos lados. Es más masivo, pero menos dañino. Claro, exacto. En las plantitas y en los tallos más necrosados salían las otras especies fundamentalmente. También salía rosae, pero los otros no aparecían prácticamente en hojas, aparecen en las lesiones de tallo. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Y yo pensaba, respecto a la asociación con el daño por insectos, que a lo mejor algo tenga que ver, digamos, la forma de entrar estos patógenos. Nosotros en raíz no lo encontramos nunca, de verdad, digo, pues siempre en partes aéreas de las plantas, ¿no? Pero bueno, las esporas están ahí en la vuelta por todas las... Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Vive Gina, teniendo en cuenta que Bradicia es un complejo de especies muy similares, ¿no? ¿Pudieron ustedes identificar si se trataba de una o más especies? Hasta el momento, lo que hemos alcanzado a revisar es que posiblemente sea una especie, pero no tenemos especialista encargado de esa taxonomía y pues hasta ahí va la investigación. Solo sabemos y la manejamos como ¿Biología molecular no han usado para este caso? ¿Señor? ¿Biología molecular no han usado para este caso, para tratar de identificarla? Todavía no hemos avanzado con la identificación. Perfecto. Siguiendo en el mismo tema, para el caso de Bradicia, ¿han evaluado niveles de pérdida de plantas o de estacas y qué método de control están utilizando? Hasta el momento no hemos tenido pérdidas como tal, solo es la aparición del insecto y por eso lo llamamos manejo preventivo, porque no queremos llegar a obtener esas pérdidas. Perfecto. Sandra, en las inoculaciones en hoja se mencionó que sin heridas no había habido manifestación de síntomas, ¿cierto? Sí, ¿se puede pensar? ¿Perdón? No, que sin herida no vimos síntomas, pero hay reportes de otras especies en otros trabajos que hay no en Eucalyptus, pero sí hay en otras, y no Neopistalotiopsis, sino especies de Pistalotiopsis sensuoso, ¿no? Que se pueden, digamos, que producen lesión sin heridas. Nosotros no lo probamos, pero no nos dio nada. Perfecto. Claro, en el caso de los viveros siempre tenemos heridas, ¿no? Sobre todo cuando son producciones clonales que a través de estacas, siempre vamos a tener heridas en tallos nuevos que se están cortando permanentemente. ¿Tú ahí en ese sentido crees que Neopistalotiopsis eucalyptorum, como decías hace un rato, podría ser la más agresiva en estos tallos?
yo tengo la sensación de que de las que encontramos hasta ahora, yo creo que es la más agresiva. Porque además, luego de las inoculaciones, cuando después fructifica mucho sobre la inoculación y produce una gran cantidad de estructuras reproductoras, muchos conidios, entonces eso lo produce luego, después aumenta el potencial de inóculo y bueno, después llega a rematar la planta. Las dos, hispánica también, pero Eucaliptorum parecería la peor. Por lo menos esta cepa. Nosotros tenemos más cepas, lo que nos faltaría sería probar distintas cosas, por eso siempre queremos hacer algo más, por eso todavía no publicamos estos resultados. Interesante. Bueno, quizás es importante ahí generar equipos multidisciplinarios con empresas privadas, universidades, el sector público-privado, un poco ahí actuar en conjunto para poder ayudarse en ese sentido y finalmente, más allá de la publicación, que es súper importante para los que tenemos alguna formación científica, también tratar de tener las oportunidades de resolver los problemas desde el punto de vista del impacto y la pérdida en los viveros. Así que ahí podemos hacer algo como para acelerar este conocimiento, que me parece que es relevante lo que tú has comentado. Voy a pasar a Diva y a Gina. ¿Cómo definieron el umbral de 5 detecciones por trampa para saber si era necesario aplicar manejo? ¿Y cómo relacionaron este número de las 5 detecciones por trampa con el nivel de daño en vivero? Esta trampa que ustedes dicen, las 5 individuos por trampa, tiene una dimensión que es estándar, que uno puede asociarlo a una superficie. ¿Cómo? A ver si nos pueden comentar un poquitito más al respecto. Nuestras trampas las definimos de 17 por 20 centímetros para tener un área. Y como les conté, esto ha sido algo de ir construyendo. Entonces, pues si tenemos una muy alta población, no vamos a alcanzar a hacer esos conteos. Entonces definimos que íbamos a contar 5 por 5 centímetros. ¿Por qué definimos lo de 5 más alto? Nos estamos basando en un estudio que hay para Papa, como por los lados de Huila, que es otro departamento, donde ellos tienen eso, y nosotros decimos en otro grupo de insectos que después de 4 hacemos manejo integrado. Es algo que lo estamos ajustando y que en el caso de que veamos que hay que disminuir, pues iremos cambiando nuestra metodología. Lo que sí partimos es que es una plaga primaria y que después de que encontremos una, pues hay que estar muy atentos porque el insecto ya está dentro de nuestro vivero. Perfecto. En Uruguay y en Chile también tenemos el tema de Bradicia y es interesante porque efectivamente el control no es fácil. En el caso de Chile lo tratamos con un nemátodo que es comercial, pero no en todas partes ese nemátodo está disponible, que es bastante eficaz, digamos. Así que es interesante el tema y como tú dices muy bien, Diva, hay que estar ahí evaluando permanentemente para que esto no se escape. ¿Les parece que voy a ir con una pregunta más para Sandra y para ustedes dos, Diva y Gina, para ir cerrando ya porque estamos un poquito pasados de la hora tradicional que tenemos de nuestro webinars, pero el tema es muy interesante y ha estado muy bueno, así que vamos a aprovechar y abusar un poco más de nuestro público y vamos a hacer una pregunta a cada una. Sandra, te consulto de acuerdo a lo que nos ha llegado en el chat. ¿Hay alguna estimación de proporción de plantines afectados por viveros? No la tengo ahora presente, la estimación. Estamos procesando todos esos datos con los muestreos, pero sí la vamos a tener, pero no la tengo en este momento. Perfecto, muchas gracias. Interesante y claro, es súper necesario, como decías tú, hacerlo, porque obviamente uno tiene que generar un valor de magnitud de lo que nos está afectando el problema para saber si se justifica o no. Claro, a ver, tener acciones, ¿no?
nosotros lo encontramos en muchísimas muestras, casi que la diapositiva que presenté al principio, que era casi al mismo nivel de la cantidad de aislamientos que tuvimos de calonectria, por ejemplo. O sea, la encontré, sí, no tengo una estimación correcta y precisa ahora de todos los viveros, pero sí de las muestras que analizamos, y sí era muy frecuente. De hecho, Pestalotiopsis sensulatu, digamos, los hongos pestaloteoides aparecen siempre, siempre aparecen. Sí, La cosa es cuáles aparecen, ¿no? ¿Cuáles de ellos? Porque uno los ve y uno dice pestalotiopsis. De hecho, nosotros antes, pestalotiopsis y Gepini, después resulta que Gepini no existe en el Uruguay, por lo menos hasta ahora no lo encontramos. Y es pestalotiopsis y no neopestalotiopsis. Lo que encontramos fundamentalmente fue neopestalotiopsis. Encontramos 3 especies de pestalotiopsis que yo no las mostré, 2 que no pudimos identificar y una que sea probablemente disiliata o pestalotiopsis neglecta, que depende, hay un poco de la parte molecular, de cómo la manejamos, pero encontramos muy pocos de esos, pero uno cuando los ve por todos lados, pero cuáles son los más importantes, eso es bastante difícil de cuantificar, ¿no? Porque uno, sí. si uno tiene que hacer la identificación molecular, uno no puede, digamos, secuenciar los 500 aislamientos que tiene. Entonces se hacen como aproximaciones, ¿no? Porque es un trabajo muy, aparte de laborioso, bastante caro, y bueno, y Claro. uno obtiene financiamiento para una parte, donde el trabajo este en vivero era ver un poco lo que había, ¿no? Cuáles eran más importantes que otros, si aparecían los importantes, y bueno, apareció neopestalotiopsis como importante, algo que nunca habíamos visto antes. Claro. Bien, muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Diva, Gina, ¿cómo piensan ustedes que la aplicación de este consorcio, ¿no?, microbiano que comentaba, donde está Tricoderma, Metarrhizium y otros, actúa sobre el problema, asumiendo que si son las microheridas las que causan la vía de entrada de estos oportunistas, ¿no?, patógenos oportunistas? ¿Cómo creen ustedes que esto está interactuando para que genere un efecto positivo? Bueno, Rodrigo, realmente esa parte que yo mostraba de esa aplicación o digamos que esos ensayos que estamos haciendo, porque la verdad hemos estado creando una cantidad de frentes para mirar cuál es el mejor en términos del manejo, pero eso ya está asociado directamente a pestalotiopsis. Es decir, cuando ya de pronto las barreras del manejo preventivo con el insecto no funcionaron por alguna razón, ¿cierto? O alguna población sobrepasó esa parte, entonces hemos pensado en inmediatamente tener todo listo para que estos hongos asociados al insecto ya digamos que no los dejemos que su ciclo se puedan finalizar o generar. Básicamente es eso. Entonces no vamos a hacer, claro, nada con la herida y demás, pero sí sabemos, ¿cierto? Por los diferentes ensayos que hemos hecho, por la misma biología y todo, que estos organismos sí nos ayudan como inductores de resistencia a nivel general. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en todo esto? Es ver de estos organismos que nos ayudan como inductores de resistencia a que las plantas despierten, ¿cierto?, su sistema de defensa, cuáles nos van a ayudar mejor para este complejo. Pero es básicamente en el tema, pues, de aplicando lo que conocemos, pues, de los mecanismos de inducción de resistencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Interesante. Hay una serie de productos de estos consorcios que nos pueden ayudar, como decía muy bien Gina, a generar barreras, despertando los sistemas que tienen las mismas plantas. Sandra, ¿querías agregar algo? Sí, respecto a lo que dijeron ellas, de estos sistemas de Metarrhizium, además de inducir resistencia, porque puede entrar por las raíces como endófito, igual que Tricoderma, Metarrhizium es un hongo entomopatógeno, entonces eventualmente podría de alguna forma controlar los insectos, los dipteros estos. Por otro lado, Tricoderma también es un micoparásito, entonces también compite con nutrientes y se usa también, digamos, para mejorar el suelo, y también podría eventualmente entrar por las raíces
siempre y cuando uno tenga los ensayos previos de que esa especie que está usando, esa cepa que está usando, realmente tiene esas capacidades, ¿no? Mecarrhizum sí, para controlar insectos es generalista, mata todo lo que toca. Pero algunas cepas o algunas especies son como muy promisorias también en la parte de colonización de raíces e inducir resistencia. No, es un comentario más porque yo trabajé también con control biológico y bueno. Sí, muchísimas gracias por su comentario. Sí, Gina. Unos segundos como para finalizar esa parte, y es lo que dice la doctora Sandra es bien importante, y es tener en cuenta, no solamente sepa, ¿cierto?, si va a ser efectiva o no, sino que todo el tema de dosis y frecuencias, que es lo que nosotros estamos ajustando, porque ya tenemos 2 ensayos que hemos hecho específicamente para el tema de Pestalotiopsis con tricoderma, y no tenemos diferencia significativa entre aplicarlo o no aplicarlo. Entonces, estamos ajustando, además que es un tema de cepas, de frecuencias, de dosis, entonces, bien interesante eso. Así es. Bien, yo quiero dar las gracias a ustedes como expositoras, primero que todo, muchas gracias por haber preparado estas excelentes presentaciones, haberse tomado el tiempo de poder compartir el conocimiento que ustedes tienen con nosotros y con el público objetivo que es bastante, y gente que está hoy día conectada en forma directa, pero hay muchas personas que esto lo ven más tarde. Así que muchas gracias también a quienes aportaron con las preguntas a nuestras disertantes. Y quiero recordar, antes de terminar, a todo nuestro público, incluidas a nuestras invitadas también, que todos los seminarios están disponibles en la web del Grupo de Sanidad Forestal del CONOSUR. El link a nuestra página web es sanidadforestalconosur.org para que lo puedan recibir. Estamos poniendo también el link en el chat de YouTube, y también pueden seguir las actividades a través de nuestras distintas plataformas. Estamos en Instagram, YouTube, en X, y obviamente estamos publicando muchas cosas también en la medida que van saliendo en LinkedIn. Así que los invitamos a que sigan revisando, que sigan participando en estos webinars que hemos estado preparando. Como les decía al inicio, este es el número 13, que se realiza ya hasta el año 2025, donde hemos completado esta cantidad de webinars, y probablemente el año 2026 vamos a tener bastantes más actividades, y vamos a estar avisando por nuestras redes sociales para que todos se puedan conectar y puedan estar al día de las actividades que estamos realizando. Así que muchísimas gracias de nuevo a ustedes y a los que participaron en forma presencial, y los dejamos invitados para que sigamos conectados en un futuro, y no olvidar la importancia que tiene esta integración que hemos realizado hoy día. Hoy día está presente Colombia y Uruguay, participan muchas personas de distintos países, Brasil, Argentina, Chile, y queremos también que este tipo de iniciativas se siga realizando, las sigamos masificando, porque como hoy hemos aprendido muchas cosas, esta interacción es muy positiva para la sanidad forestal del Cono Sur, que ese es nuestro objetivo primario. Así que muchísimas gracias y seguimos conectados. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde y resto de semana. Muchas gracias.